Vamos a comenzar y yo te voy a hablar de algo que todo mundo está buscando, algo que todo mundo anhela, algo que inconsciente o conscientemente estamos deseando tener. Te voy a hablar de la verdadera libertad. La verdadera libertad. ¿En dónde encontramos esa verdadera libertad? Hubo un grupo de personas allá en los tiempos de Jesús que lo confrontaron a Jesús, pero Jesús los confrontó más fuerte porque ellos le decían, nosotros somos libres, nosotros descendemos de Abraham y somos libres, pero Jesús les mostró que ellos no eran libres, ellos no tenían la verdadera libertad. ¿Sabes? Hay una historia, en la historia de Estados Unidos, cuando en las plantaciones del sur de Estados Unidos, pues se traían esclavos de África para que trabajaran en las plantaciones y era permitido, era legal en esas zonas de Estados Unidos. Y cuando el presidente Abraham Lincoln en ese tiempo decretó, después de una guerra que hubo interna ahí en Estados Unidos, él decretó la libertad de la esclavitud, que ya no iba a haber más esclavos. Entonces enviaron emisarios a los plantíos y a las plantaciones y a las haciendas para avisar a los dueños de las haciendas que ya no podían tener legalmente esclavos, que si los iban a tener tenían que pagarles y darles una vida digna, ¿verdad? El estado de esclavitud era diferente, no tenían derecho a nada y trabajaban de sol a sol sin ningún salario, no eran dueños de su vida, en fin, ¿verdad? Ser esclavos es terrible. El punto aquí es este, que cuando ellos escuchaban que ya eran libres, no sabían qué hacer. Muchos de ellos no creyeron en esa libertad y se quedaron como esclavos. Otros salieron, ¿verdad? Para ver qué podían hacer fuera de las plantaciones, fuera de esa condición. Y fue un porcentaje muy pequeño que pudo avanzar, crecer y hacer algo con su vida. Así es que todas esas personas que vivieron en esclavitud, cuando fueron libres, la mayoría no supieron qué hacer con esa libertad. No usaron su libertad para crecer, para avanzar, para ser mejores, para prosperar. Su mentalidad siguió siendo de esclavos. Eran libres ya, por decreto, se había decretado la libertad, pero ellos no sabían qué hacer con esa libertad. Ellos seguían siendo esclavos en sus pensamientos y en su corazón, esclavos de todo su pasado. Todas sus generaciones anteriores habían sido esclavos y ellos venían de generación en generación con esta maldición de esclavitud. No sabían cómo ser libres. Ahora yo pregunto, iglesia, ¿quiénes de los que están escuchando, cuántos de los que están escuchando pueden decir yo soy libre, soy verdaderamente libre? ¿Cuántos viven esa libertad? ¿Cuántos están disfrutando de esa libertad? ¿Cuántos están conscientes de que el pasado, sus recuerdos y todos los eventos de nuestro pasado ya no tienen que ver, ya no me esclavizan en el presente? Eso ya pasó, ahora soy una nueva persona y soy libre. Hoy todas las personas buscan esa libertad, ese estado de libertad, conscientemente o inconscientemente, pero están desesperados porque sus problemas se terminen. Están desesperados porque ya no quieren sentir esa serie de cosas que están sintiendo, rencores, enojos, todas esas cosas los tienen esclavizados y no son verdaderamente libres y no tienen paz. Y sabes que Jesús vino anunciando un mensaje de libertad, un mensaje de paz, un mensaje de esperanza que iba a traer libertad a esta tierra. En Juan 8, 31 y 32, vamos a la Biblia. La versión que voy a leer es Reina Valera contemporánea, Juan 8, 31. Te pongo el contexto antes de leer. Jesús está con los fariseos y los fariseos están diciendo que ellos son libres. Entonces dice aquí el verso 31, entonces Jesús dijo a los judíos que habían creído en él: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. ¿Cuál era la clave de la verdadera libertad? Que permanezcan en su palabra. Jesús les estaba anunciando el reino de Dios. Jesús les estaba anunciando principios poderosos que los iban a desatar de todo su pasado, de todo su contexto cultural, que los tenía agobiados, que ellos no sabían por qué se sentían así, oprimidos, angustiados y preocupados por la vida. Y entonces Jesús les dice: permanezcan en mis palabras, conviértanse en mis discípulos,
Porque si ustedes permanecen en mis palabras y permanecen siendo mis discípulos, aprenden de mí, entonces conocerán verdades que van a transformar sus vidas, verdades que van a cambiar sus vidas, van a darle un rumbo diferente a su historia, su destino estará seguro. Dice, serán verdaderamente libres, la verdad los hará libres. Entonces, lo único que nos puede dar libertad no es el dinero, no es que logré cierto éxito en la vida, aunque está bien eso, no digo que está mal, pero esas cosas no nos dan la libertad. Hay personas que pueden lograr éxito en negocios, éxito en alguna otra área de su vida, pero no tienen libertad, no son verdaderamente libres. Y Jesús está diciendo, si permanecen en mis palabras, las palabras que enseña Jesús son los principios del reino, son fundamentos para la vida. Puedes cimentar una vida sólida ahí en sus palabras si permaneces. Y permanecer quiere decir escuchar, creer y obedecer y practicar. Y cuando lo practicas, lo haces parte de tu vida, entonces comienzas a conocer la verdad que te hace libre. En la palabra de Dios hay ciertas cosas que nos dan libertad. Nos muestran lo que Jesús enseñó para darnos una vida plena y libre. Su mensaje es el mensaje del reino. Y el reino de Dios tiene autoridad sobre cualquier otro reino en este mundo. Entonces, cuando logramos entender y creer que Cristo Jesús nos vino a dar libertad, realmente somos libres de las maldiciones, libres del pasado. Más adelante ahí en Juan 8:36, solo que voy a tomar la versión internacional, Juan 8:36, dice, concluye con estas palabras, así que si el Hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. Si el Hijo los libera, ¿quién es el Hijo? Jesús. Jesús se le asignó toda autoridad, se le dio todo poder, se le dio una misión en esta tierra para venir a salvarnos y darnos libertad. Así que todo aquel que se une a Cristo, todo aquel que decide creer en Él, todo aquel que comienza a conocerlo, todo aquel que escucha sus palabras y permanece en esas palabras, obedeciendo y creyendo en ellas, entonces dice aquí, son verdaderamente libres. El Hijo nos ha liberado. Jesús vino para darnos libertad. Pero, ¿qué es lo que hizo Jesús para darnos libertad? Y sabes, hay 3 verdades que debemos conocer en la Biblia. 3 verdades que necesitamos conocer. Lo que hizo Dios por nosotros, lo que hizo Dios en nosotros y lo que hace Dios por medio de nosotros. Esas 3 verdades transforman tu vida. Por eso nuestra visión, quiero recordarte, nuestra visión son anunciar y enseñar verdades de la palabra de Dios que transforman vidas, que reforman familias y cambian sociedades por medio de hacer discípulos. Nuestra visión es completamente con un sustento y fundamento bíblico. Esa visión que Dios nos dio hace tiempo, hace algunos años, que nos mostró y nos la reveló a nuestro corazón, a la pastora y a mí. Esta es una visión que Jesús está diciendo aquí, permanezcan en mis palabras, conocerán estas verdades, los van a transformar, tienen el poder de transformar sus vidas y que vengan las reformas, toda la solución a las familias, ¿verdad? Por eso nuestra visión consiste en anunciar todas estas verdades, lo que hizo Dios por nosotros a través de Cristo Jesús, lo que hizo Dios en nosotros y el Espíritu Santo en nosotros y lo que ahora Dios está haciendo por medio de nosotros. Así que en esta noche quiero hablar acerca de lo que hizo Dios por nosotros. Solamente tocaré ese punto de lo que hizo Dios por nosotros y en esta serie de enseñanzas hablaré de los siguientes puntos en las siguientes reuniones, pero hoy hablaré de lo que hizo Dios por nosotros y la Biblia nos revela que Dios nos ama de una manera que no imaginamos y que todo lo que hace por nosotros lo hizo por medio de su Hijo Jesucristo. Todo lo que hizo por nosotros. ¿Por qué lo hizo? Porque nos ama. ¿Por qué lo hizo? Porque Él quiere que le conozcamos como Padre. ¿Por qué lo hizo? Porque Él quiere que seamos sus hijos.
Y era imposible que pudiéramos hacer eso. Y quiero que vayamos, por favor, a Colosenses capítulo 1, versículo 13 y 14. La versión que leo es Reina Valera contemporánea. Dice verso 13, y que también nos ha librado del poder de la oscuridad y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Dice que nos ha librado del poder de la oscuridad y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. En Jesús tuvimos la oportunidad de salir de las tinieblas, de salir de la esclavitud en la que andábamos. Muchos hoy no estábamos conscientes. Estoy seguro que algunos de los que están aquí escuchando no estaban conscientes que estábamos esclavizados a un mundo de tinieblas, que andábamos sin Cristo, andábamos sin Dios, tal vez con una religión, pero andábamos atados a tantas cosas y éramos esclavos. Y dice, tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Toda nuestra vida transcurrió bajo un reino de tinieblas, que tenía poder y dominio sobre nuestras vidas, hasta que venimos a un encuentro con Jesús. Jesús nos trasladó de ese dominio al reino de luz, al reino de Dios. Así que este es el mensaje que nosotros anunciamos. Estas son las verdades del Evangelio que nosotros les mostramos y les anunciamos a ustedes, reveladas a Pablo. Pablo enseña que Jesús fue hecho pecado, o sea que Dios puso en él todo el pecado de nosotros, toda enfermedad y toda maldición que nos estaba destruyendo. Este evangelio nos habla de lo que Jesús hizo por nosotros. Necesitamos entender qué fue lo que hizo Dios por nosotros. Y este versículo que acabo de leer es impresionante. Dice que nos libró del poder de la oscuridad. Detente un momento y medita en este versículo. Nos libró del poder de la oscuridad. Otras versiones dice de las tinieblas. Satanás era el que controla y domina las tinieblas. Y hay muchas estrategias de las tinieblas que nos tenían como esclavos, que nos tenían atados. Puede ser al pasado, puede ser al presente o inclusive preocupados por el futuro incierto que algunas personas pueden pensar. Dice que nos libró de ese poder. Y en el transcurso de toda nuestra vida, mientras no conocíamos estos principios y estos fundamentos, decidíamos mal. Y tuvimos consecuencias negativas a nuestra vida y éramos esclavos y no teníamos libertad. Y dice que en él tuvimos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Pablo nos está explicando, el apóstol, que en Jesús Dios puso nuestros pecados. Y voy a explicar un poco qué es redimir. Dice que nos ha librado. ¿Qué es librar? Librar es muy sencillo, es evitar que una persona tenga que hacer frente a un peligro, algo doloroso. Esa es la palabra que utiliza, que nos ha librado de las tinieblas. O sea, en las tinieblas estábamos enfrentando dolor, estábamos enfrentando cosas peligrosas. Nuestro destino era una eternidad sin Dios, oscuro destino teníamos. Y dice que nos libró de eso. ¿Cuántos están contentos por eso? ¿Cuántos pueden decirle gracias, Señor? Porque nos libró, evitó que fuéramos al dolor, evitó que fuéramos al peligro, evitó que fuéramos a una muerte eterna. Y redimir quiere decir librar a una persona de una obligación, de un dolor o de una situación vergonzosa. Conseguir la libertad de una persona y sacarla de esclavitud, eso quiere decir redimir. Comprar de nuevo, o sea, para sacarnos de ahí tuvo que pagar un precio Dios, porque Dios había puesto el pecado bajo juicio y Él dijo que todo el que peque tiene que morir. Ahora, ¿cómo nos rescata de eso si ya habíamos quedado todos los seres humanos en pecado? ¿Cómo nos puede rescatar? Entonces Él tiene que enviar a su Hijo y dice, paga el precio, Jesús. Ve y paga el precio con tu propia vida y rescátalos a todos ellos porque los amo. Y eso fue lo que hizo Jesús. Jesús muere en la cruz del Calvario. Dios pone todos los pecados en Jesús y Él derrama toda su sangre. Y por eso dice la remisión por su sangre. Fuimos redimidos por su sangre. Redimido quiere decir pagó el precio con su propia vida y la sangre da testimonio
de que Él derramó su vida al derramar toda su sangre por nosotros. Es impresionante el amor de Dios. Y dice entonces que por eso nos dio libertad, nos libró de peligros, de enfermedades y de todo lo que nos puede hacer daño. El precio que pagó Jesús por nosotros fue su propia vida y su sangre da testimonio de ello. En Gálatas capítulo 3, verso 13, la versión Reina Valera contemporánea, dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley y por nosotros se hizo maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado de un madero o de una cruz. Así es que este texto también de Gálatas nos da revelación impresionante y nos dice: nos redimió. Y ya expliqué lo que es redimir. Nos rescató, pagó el precio, pero ¿de qué nos rescató? Dios había establecido su ley y Él había dicho que todo aquel que cumpliera su ley, por medio de la obediencia a su ley, nosotros íbamos a ser bendecidos o las personas iban a ser bendecidas. Pero resulta que nadie era capaz de cumplir toda su ley. Resulta que había una naturaleza en los seres humanos incapaz de cumplir toda la ley. Entonces esa ley que iba a ser para bendición resultó para maldición, porque también al no cumplir la ley, entonces había una consecuencia de maldición sobre nuestras vidas. Toda ley, todo principio, este es algo importante, iglesia, todo principio del reino de Dios, si tú lo crees, lo practicas y lo obedeces, tiene una bendición para tu vida. Te va a promover, te va a hacer crecer, vas a avanzar. Eso es importante. Pero cuando no lo obedeces, cuando escuchas y no lo haces y no lo practicas, aunque lo hayas creído, no lo practicas, tiene una consecuencia de maldición para la vida de esa persona. Todo principio, todo fundamento del reino. Entonces, dice aquí, nos redimió de la maldición de la ley. O sea, pesaba una maldición sobre nosotros. Y hay tres cosas que contempla la maldición que nos tenía esclavizados para destruirnos y no podíamos escapar de esta maldición. Estábamos destinados a esta maldición y a sufrir esta maldición. Hay tres cosas que contempla esta maldición de la ley. Primero es muerte espiritual, segundo es pobreza y tercero es enfermedad. Oh, ya estamos entendiendo lo que hizo por nosotros. Fue algo grandioso. Yo no sabía que eso hizo Jesús por mí. Yo no sabía que Dios había enviado a Jesús que me librara de estas cosas, de muerte espiritual, de pobreza y de enfermedad, porque estaba bajo esa maldición y yo por mis propios medios no podía zafarme de eso. Hace 25 años que yo llegué a la iglesia de Cristo. Hace 25 años que le entregué mi vida y mi corazón a Jesús. Pero durante los primeros años yo todavía seguía manifestando algunas cosas como si fuera esclavo. ¿Sabes? Antes de eso, yo padecía de muchas cosas y enfermedades. Maldiciones estaban sobre mi vida. Y yo no me había enterado que Cristo ya había pagado el precio por mí y Dios me había redimido por medio de Cristo de estas maldiciones. ¿Cuántos están entendiendo este mensaje? Es muy importante que esta noche podamos comprender lo que Jesús hizo por nosotros, lo que Cristo hizo por nosotros. Así es que quiero repetirte otra vez, la ley consiste en mandamientos, principios y estatutos que Dios mandó a Moisés para su pueblo y que los obedeciera. Y como consecuencia ellos andarían en bendición si obedecían todo esto. Pero al no cumplir esta ley, vendrían consecuencias de maldición por quebrantar esta ley. Sabes que en la naturaleza humana ellos no podían cumplir esta ley. La ley se manifestó y Dios la manifestó para que ellos supieran que necesitaban a Dios y que estaban en pecado. Mientras no había ley, no se manifestaba el pecado porque ellos pensaban que estaban haciendo las cosas bien. Pero cuando vino la revelación de la ley, ellos dijeron, oh, entonces estamos en pecado delante de Dios. ¿Qué haremos? ¿Verdad? Así que los principios de la palabra de Dios, cuando se quebrantan, nos llevan por un rumbo de maldición, nos llevan por un rumbo que viviremos consecuencias contrarias. Pero, ¿sabes? No tenemos que vivir eso
porque ya Cristo pagó todo el precio, pagó con su vida para que no estemos bajo esa ley, para que ya no estemos viviendo bajo ese pacto de la ley, sino que ahora estamos bajo la gracia de Jesucristo. Y en un momento voy a explicar un poco más eso. Pablo escribe la buena noticia, la revelación del Señor que dice que nos ha librado de esta maldición, nos ha trasladado de la autoridad de las tinieblas y ahora tenemos que conocer cuáles son mis derechos, mis beneficios, porque si no el enemigo me va a seguir engañando y voy a pensar todavía que no merezco, que no soy nadie y que tengo que vivir bajo esas maldiciones. Iglesia, estamos aquí. ¿Cuántos me están entendiendo en esta noche? ¿Cuántos están recibiendo este mensaje? Así es que podemos tener esta conclusión, esta primera conclusión. Hay beneficios por obedecer, pero hay consecuencias por desobedecer. Hay beneficios por obedecer. Lo creíste, lo escuchaste, lo creíste. Ponlo en práctica. Hay beneficios maravillosos. Pero si haces todo lo contrario, hay consecuencias. La maldición de la ley, las consecuencias por quebrantar la ley. Y vimos que la primera es muerte espiritual. ¿Sabes en qué consiste esta muerte espiritual? Dios le dio una instrucción a Adán desde el principio de todos los tiempos, a ese primer hombre. Él representaba a toda la raza humana. Dios le dio una instrucción, pero le dijo que si desobedecía, él moriría. Y sabes, cuando él desobedece, junto con su esposa Eva, ellos desobedecen a Dios. Y entonces viene la sentencia, ¿verdad? Viene la aplicación, la desobediencia, y entonces ellos entran en una etapa, en una condición que no deberían de haber entrado, porque dice, entró la muerte, entró el pecado y entró la muerte. No murieron inmediatamente, no fue una muerte física, sino que entró en ellos un proceso de morir, y a esto le llamamos muerte espiritual, la cual consiste de dos cosas: separación de Dios, quedaron separados de Dios, quedaron separados y ya no podían entender a Dios, ya no conocían a Dios. Las primeras palabras que Adán habla con Dios le dice es que tuve vergüenza, tuve miedo y me escondí de ti. Y Dios le dice, pero ¿quién te enseñó esas cosas? No estaban en tu naturaleza. El miedo no estaba en tu naturaleza. La vergüenza no estaba en tu naturaleza. ¿Cómo fue que hiciste todo esto? Pero la desobediencia de Adán le hizo cambiar su estado y su condición. Y ahora están separados de Dios. Y así fue la condición de todos los seres humanos. Estábamos separados de Dios. Y pecado quiere decir estar separado de Dios. La vida de Dios no fluía, profundos vacíos no podían ser llenados, y entonces buscábamos desesperadamente llenar todos esos vacíos. Lo segundo es que la naturaleza del enemigo está en los hombres, una naturaleza caída, una influencia de tinieblas. Por eso dice la Escritura que nos trasladó de las tinieblas a su luz. La naturaleza del diablo, esa naturaleza estaba influenciando en nosotros. Una naturaleza de corrupción. ¿Sabes que el diablo es mentiroso, es engañador, es manipulador, es egoísta? Hay odio en él, hay corrupción en él, hay inmoralidad, perversión, toda clase de cosas que destruyen al ser humano. Esa influencia de tinieblas estaba en nosotros. Por eso había muerte eterna. ¿Se dan cuenta, iglesia, de la magnitud de lo que nos está revelando el Espíritu Santo en esta noche? ¿Se dan cuenta de la magnitud de la obra de Jesús? Nos liberó, nos redimió, pagó precio con su propia vida y nos sacó de vivir una maldición de muerte espiritual. Todo el odio, todo el rencor, toda la perversión, la inmoralidad, todo lo corrupto estaba sobre los seres humanos. Y aún permanece sobre muchos. Por eso Dios quiere que nosotros anunciemos este mensaje a tanta gente. Por eso Dios quisiera que las iglesias cristianas estuvieran llenas de personas que vienen a conocer estas verdades. Tus seres queridos, tus seres amados, tú no deseas esto para ellos. Tú no puedes hacer nada para quitarles las maldiciones a menos que tengas este entendimiento, a menos que estés con Cristo, a menos que los traigas a la luz, a menos que les des este mensaje. ¿Cuántos dicen amén? Sí, Señor, iremos por ellos. Cristo nos redimió de esta maldición.
Muerte espiritual quiere decir que estamos separados de Dios, que estábamos separados de Dios y que la vida de Dios no estaba en nosotros y las necesidades profundas no podían ser suplidas, llenadas. Esta separación y la naturaleza de tinieblas o la naturaleza caída también le llama la Biblia, ¿verdad? Y malas obras y todos los resultados negativos de nuestra vida fueron producto de la muerte espiritual. Y Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¡Wow! ¿Cuántos pueden levantar sus manos y decir, gracias, Señor? Gracias, Padre. No me había dado cuenta lo que hiciste por nosotros, lo que hiciste por mí. Me libraste de esta tremenda maldición, de estar sintiendo una soledad profunda, una tristeza profunda, tal vez gente amargada, tal vez gente con sus rencores del pasado, viviendo atrapados del pasado, esclavizados en el pasado, con su mentalidad amarrada, sujetada al pasado, con tantas cosas y eventos traumáticos del pasado. No eran libres. La buena noticia es que hoy Cristo te hace libre. Hoy esta palabra te hace libre. Permanece en esta palabra, dijo Jesús, y te convertirás en discípulo, y entonces serás verdaderamente libre. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen yo tomo esta palabra? Yo estoy reflexionando ahorita, ¿verdad? Algunos están pensando y están diciendo, yo todavía tengo ciertas áreas de mi vida que estoy esclavizado. Temores, miedos, angustias, amarguras. Pero hoy Jesús te hace libre. La segunda cosa de la maldición es la pobreza. La pobreza también es algo que vino a destruir a los seres humanos. ¿Sabes que los índices de pobreza a nivel mundial son alarmantes? Que hay gente que está viviendo en pobreza extrema. Y eso estoy hablando solamente de un área de la pobreza, que es los recursos, las necesidades más básicas. Gente que no tiene dónde vivir, personas en el mundo que están viviendo en una extrema pobreza, que ni siquiera lo esencial tienen. Eso hablando de los recursos materiales y lo básico para la vida. Pero hay una pobreza también que abarca las emociones. La pobreza es falta de recursos en todas las áreas, falta de prosperidad. No hay entendimiento de estas cosas y por eso las personas están bajo esta maldición de pobreza. El dinero les causa muchos problemas, el no tenerlo o el tenerlo. Y se está viviendo una maldición tremenda de pobreza. Escasez de recursos, deudas. Con esta pandemia, tal vez muchos de los que conocemos pudieron haber tenido dificultades económicas por no permanecer en Él o que no le conocían. Tú conoces a alguien que no conoce de Cristo, tú conoces a alguien que está pasando estos problemas, estas situaciones. Y tú estás pensando, esta persona necesita conocer a Cristo. Necesita saber lo que Dios hizo por nosotros y está incluida esa persona si viene y tiene un encuentro con Cristo, si viene y se une a Cristo, si viene y lo conoce y le recibe como Salvador de su vida. Ese es nuestro mensaje. Ese es el mensaje que extendemos a las personas. ¿O acaso, iglesia, quieres que tus seres queridos, tus conocidos que no conocen, que no saben de esta palabra del reino, sigan viviendo en estas maldiciones de pobreza, linajes de maldición, sus antepasados de generación en generación, traen toda clase de maldiciones, muerte espiritual, pobreza, escasez de recursos? Sabes, hoy en día las personas los científicos que estudian las neurociencias, hablan de la inteligencia emocional. Pero la verdad de las cosas es que a nivel del alma no puedes controlar las emociones. Tiene que ser un cambio espiritual, tiene que ser el nacer de nuevo, como dice la Biblia. Cuando viene el Espíritu Santo y entra dentro de nosotros, Él hace los cambios, nos transforma, nos da una nueva vida, una nueva naturaleza. De la naturaleza de tinieblas que estaba reinando y gobernando en nosotros, a la naturaleza del reino de Dios. Cristo nos compró, nos redimió con su propia sangre. Amén. Así es que hay personas que tienen escasez de recursos, están en una miseria emocional, están en una miseria en sus relaciones, están en una miseria en la economía, en lo material. ¿En cuál área? Y todo eso causa esclavitud, todo eso nos tiene atados y amarrados, ¿verdad? Queriendo salir, haciendo oraciones pidiéndole a Dios, líbrame de esto, Señor.
quita ya mis deudas. Pero lo que tenemos que saber es que Jesús ya lo hizo por nosotros y tenemos que comenzar a caminar. Y por eso Él dice al principio, leímos ese versículo, si permanecen en mis palabras, van a ser verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad. Y la verdad los hará libres de la enfermedad, libres de la pobreza, libres de la escasez, libres de la maldición. Así es que la maldición de la cual nos rescató Jesús abarca la muerte espiritual, que ya expliqué, la pobreza y número 3, la enfermedad. La enfermedad no es de Dios, no viene de Dios, no está en la naturaleza de Dios la enfermedad. La enfermedad acaba con las personas, corrompe, y hay dos tipos de enfermedades, la enfermedad del cuerpo y la enfermedad del alma. La enfermedad del cuerpo, pues son todas las enfermedades que aquejan las diferentes partes de nuestro cuerpo. Hoy en día los índices de diabetes y de cáncer, hipertensión y ese tipo de enfermedades están acabando con muchas personas. Las estadísticas son alarmantes. Al margen de la pandemia también tuvo mucho que ver en el índice de fallecimientos el año pasado y este año, pero antes de la pandemia ya los índices de enfermedades eran terribles. ¿Por qué? Porque hay una maldición sobre la tierra, hay una maldición sobre las personas. Y la enfermedad es una de las estrategias de la maldición que acaba con las personas. Las enfermedades del cuerpo. Esta noche Dios va a sanar a muchas personas. Esta noche va a sanarte en esas áreas donde has estado padeciendo de alguna enfermedad. Pero también las enfermedades del alma. La amargura, la depresión, el dolor, la angustia, la tristeza, la culpa, la ofensa. Todas esas cosas que enferman el corazón, que enferman el alma. Así que, ¿de qué nos rescató Él? ¿Qué hizo Dios por nosotros? Ahora, cuando tú te preguntes qué hizo Dios por nosotros, revisa este mensaje. Hoy iniciamos una serie que nos va a llevar punto por punto en la Biblia para entender qué hizo por nosotros, qué hizo en nosotros, dentro de nosotros, pero también qué Él quiere hacer a través de nosotros. De eso se trata la Biblia, de eso se trata que Dios quiere manifestar su reino. Primero nos sana, nos restaura, después hace cosas grandiosas dentro de nosotros, edifica una casa como decíamos el domingo, ¿verdad? Y entonces ahora Él está listo para que nuestra vida sea relevante, sea de bendición, sea de influencia y de inspiración. Esa es nuestra misión, formar discípulos que sean de influencia y de inspiración para que el reino de los cielos, el reino de Dios se establezca en las personas y ellos puedan formar a otros. Esa es nuestra misión. Así es que la visión y la misión está alineada a las revelaciones de Pablo. Queremos formar personas que sean de influencia, que sean de inspiración, para que el reino de los cielos, el reino de Dios se establezca en las personas, pero también ellos puedan formar a otros. Serás de tal influencia que muchos vendrán a ti. Te convertirás en un modelo del reino, porque estarás manifestando: Cristo me redimió de la maldición. ¿Se acuerdan de mis enfermedades? Ya no están aquí. ¿Se acuerdan que tuve problemas económicos, que andaba batallando con el dinero? Ya eso se acabó, porque Cristo me redimió de esas maldiciones. Ahora vivo en la vida abundante de Jesús, porque Él vino para darnos vida y vida en abundancia. Toda enfermedad en este día, cuando tú comienzas a creer, cuando tú comienzas a abrazar esta palabra, toda enfermedad se vuelve ilegal. En tu mente, en tu corazón, en tu fe, estás diciendo: esto no tiene que estar conmigo. Si Cristo ya me redimió de la enfermedad, Dios puso en Jesús mis enfermedades, mis dolores, y Él se las llevó a la cruz. Así que, ¿cuántos son libres en esta noche? ¿Cuántos pueden declarar: yo soy libre? Pero quiero decirte algo, iglesia. Necesitas enfocar tu corazón, necesitas enfocar en esta palabra que estamos diciendo. Este es el mensaje de la salvación. Esta es la doctrina de salvación. Este es el mensaje cristiano. Esto es lo que le da sentido al ser cristianos. No es cargar una Biblia e ir a la iglesia, aunque tenemos que hacer eso. Ni tampoco es pues decirle a todo el mundo: mira, soy cristiano. Pero lo que es realmente, o a lo que yo me refiero,
es que nosotros manifestemos quién murió por nosotros. O en otras palabras, iglesia, manifiéstate. Iglesia, proclama a los cuatro vientos lo que hizo Jesucristo por ti. Que todos vean que Él te redimió de la maldición de la ley, que se llevó tus enfermedades, que se llevó todos tus dolores, que se llevó la pobreza, la maldición y la miseria y la muerte espiritual, y que ahora tú respiras vida. Que te van a decir las personas, es que hay algo diferente en ti. Yo veo algo diferente. Yo te conocí como eras de apagado, de amargado. Estabas como oscuro. Andabas en cosas terribles. Y ahora ve, tu rostro brilla. Ahora no entiendo qué te pasó. ¿En qué hiciste? Y entonces tú vas a decirle, oh, es que conocí lo que hizo Dios por mí a través de Jesucristo. He conocido a Jesús, estoy caminando con Él, estoy entendiendo su palabra. Oye, pero ¿cómo es eso? ¿Te volviste cristiano? Sí, mira, yo te invito a que vengas y escuches. Y entonces tú podrás extender esto a otras personas. Amén. Y yo quiero hablarles a los que están ahí, que por primera vez están escuchando este mensaje, o que nunca habían oído hablar de Jesús en este nivel, porque a lo mejor a través de la religión oímos mucho acerca de Jesús, pero hoy estás entendiendo algo importante y te preguntarás, ¿será eso también para mí? ¿Será que yo también pueda librarme o que Él me pueda librar de la maldición? Yo ya no quiero estar enfermo, ya no quiero estar en esa pobreza, ya sea material o emocional. Yo no quiero eso para mí, yo no quiero estar muerto en vida. Entonces, este mensaje es para ti. Este es el momento en que tú puedes entregarle y rendir tu vida a Jesucristo. Es por fe, Él ya lo hizo, todo Dios lo puso allá en la cruz del Calvario hace 2000 años, pero la Biblia nos enseña que Jesús es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Así es que Jesús hoy está disponible para ti. Y si lo quieres recibir como tu Salvador, puedes hacer esta oración después de mí. Repite después de mí, solo cierra tus ojos y repite después de mí, Señor Jesús, ahora yo comprendo que Dios te envió para rescatarme de las maldiciones, que Dios te envió para rescatarme de esa vida de oscuridad. Todo mi pasado está lleno de tantas cosas equivocadas. Hoy entendí este mensaje y quiero rendirte toda mi vida. Eres la respuesta que yo estaba buscando. Eres la respuesta que yo estaba pidiendo. Entrego toda mi vida y te abro mi corazón. Te pido que perdones todos mis pecados y me des la vida eterna. Y te recibo como mi Señor y Salvador. Enséñame tu palabra porque quiero permanecer en ella. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.